Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un tiempo lindo, volvimos a lo virtual, volvimos a las cámaras. Aquí improvisamos un pequeño estudio y bueno, estamos tratando de que todo salga de la mejor manera. Creemos que estamos viviendo un tiempo lindo, ¿no? A pesar de que las crisis, a pesar de que todo esto del confinamiento pareciera como que trae una especie de desaliento en nuestras vidas, ¿no? Pero hay un tiempo de avivamiento, un tiempo poderoso que viene para la iglesia y tenemos que empezar a vivirlo. Esto tiene que ver mucho con la madurez de cada uno. Cada uno va a recibir o va a participar del avivamiento de acuerdo a la madurez que tenga. ¿Me van siguiendo? ¿Me sigue de acá? Entonces, este mensaje se llama la madurez de un avivamiento. Y me llamó mucho la atención porque el Señor comenzó a hablarme sobre el avivamiento y me empezó a mostrar todo lo que teníamos que hacer para poder lograr vivir un avivamiento como corresponde. Porque hablar de avivamiento es una cosa y vivir un avivamiento es otra muy diferente. Así que esto es maravilloso y lo vamos a ver de esta manera. Y quiero contarles antes una experiencia que tuve hace muchos años cuando conocí por primera vez la playa. ¿Cuántos conocieron la playa por primera vez? ¿Sí? Y la verdad que conocer la playa por primera vez es emocionante, es algo tremendo, algo muy grande. Pero yo tenía temor al mar y tenía temor a las olas imponentes, a esas que pegaban fuerte contra la orilla. Pero a medida que me metía un poquito más en el mar, podía disfrutarlo mejor. Nadaba, podía disfrutar mejor, flotaba más. Y algo que me llamó la atención, que si bien la playa es un lugar donde uno puede descansar, donde uno puede reposar, tranquilizarse, bajar un cambio, aunque uno vea que la playa es así, es un lugar muy ruidoso. Es un lugar extremadamente ruidoso. Por otro lado, la playa es enorme, es grande. Yo recuerdo que cuando fui a visitar, cuando fui mis primeras vacaciones a la playa era tan grande, tan grande, tan grande, y que llegó un momento en que se llenó tanto de gente que no cabía una sombrilla más entre una persona y otra. Había que entrar así medio apretujado para que la sombrilla quedara bien, ¿no? Y poder disfrutar un rato. Pero a pesar de ser tan grande, la playa tenía estaba muy llena. Por otro lado, como les dije, es un lugar muy ruidoso. Es un lugar donde las olas rompen a la orilla de la playa, las olas rompen el mar. Los vendedores ambulantes que están ahí con las donas, los churros, los choclos, los helados, están todos ahí. Ahora, note que después está la gente que juega, la gente, los niños que corren de acá para allá. Y bueno, en fin, la playa es un lugar muy ruidoso y uno la elige como para descansar. Es tremendo, ¿no? Pareciera ilógico ir a descansar a un lugar con tanto ruido, ¿no? Debería ser al revés, pero elegimos el mar muchos de nosotros. Ahora, el problema es que aunque la playa es para descansar, no para trabajar, nadie se llevaría el trabajo a la playa. Alguien que va a la playa se pone los pantalones cortos, se pone las ojotas y sale a disfrutar de la playa, pero no se lleva el trabajo. Yo creo que la gente llevaría un celular para mandarle fotos a los parientes de cómo está en la playa, pero no para solucionar problemas de trabajo. O sea, es ilógico que eso pase. Ahora, muchos viajan kilómetros y kilómetros hasta llegar a una playa para poder estar 2 días o 3 días. A veces si suman las horas de viaje es mucho más las horas que los días que pasan. Pero bueno, uno disfruta allí. Y eso sin contar, mire, escúcheme, sin contar que al atardecer, cuando el sol empieza a bajar, empiezan a aparecer esos shows al medio de la playa o en las peatonales donde están los payasos, la gente que canta, y ahí están los que hacen baile, los que hacen baile conmigo, y ahí vamos nosotros a tratar de bajar las 200 rabas que nos comimos en todo el tiempo de playa que tuvimos. Ahora, esto es algo muy interesante y aunque parezca gracioso, en la playa sucede eso. Y yo quiero mostrarle un pasaje bíblico
donde Jesús comienza a predicar en un lugar que era una playa. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al verso 9. Lucas, capítulo 5, verso 1 al verso 9. Y dice así: un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Verso 2 dice: entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la orilla mientras lavaban las redes. Subió a una de ellas, que pertenecía a Simón, y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y les enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Verso 5 dice: maestro, hemos trabajado toda la noche muy duro y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú lo mandas, echaré las redes en tu nombre. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces, que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros, la de la otra barca, para que les ayudaran, y ellos también se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que llegaban a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Si leemos un poquito, si hemos leído los evangelios, existen dos pescas milagrosas en los evangelios, narradas en los evangelios. Una es esta fue la primera pesca, que es cuando Jesús estaba reclutando a sus discípulos, cuando Jesús estaba reclutando a los 12 apóstoles. Luego la otra pesca milagrosa está cuando Jesús resucita y Pedro y los demás se fueron a pescar por decepción, y Jesús los visita ese día a la mañana a la orilla y también les dice que echen la red a la derecha. En este caso Jesús les da otra orden, que les dice: métanse a lo profundo porque allí están los peces. Ahora, ¿qué tiene que ver la ilustración de la playa que les di al principio con que Jesús estaba ahí en la playa a la orilla? Porque cuando el Señor me comenzó a mostrar todo lo que es el tema del avivamiento, y yo comencé a orar y le pedí al Señor que me diera sabiduría para enseñarle a los hermanos y poder predicarle a los hermanos, para que entre todos pudiéramos empezar a vivir este avivamiento. Y el Señor me habló la palabra del domingo pasado, que decía que necesitábamos tener dos cosas para un avivamiento. La base del avivamiento son dos cosas. Una es la presencia del Señor por sobre todas las cosas, y segundo es la determinación a predicar la palabra de Dios. Son los dos puntos fundamentales de un avivamiento: la presencia de Dios por sobre todas las cosas y la determinación para predicar la palabra. Ahora, en el primer punto, que es la presencia de Dios, ese primer punto ya lo tenemos. Diga conmigo: ya lo tenemos. Ahora, ese primer punto, que es la presencia de Dios, ya está en este lugar. Ya está ahí en su casa. Aunque hoy no estemos presencial, la presencia de Dios está en su casa. Usted está en este momento siendo envuelto por la presencia de Dios. El Espíritu Santo está por su casa, está sanando, está liberando, está cambiando. Solo que tal vez no nos damos cuenta por el miedo, por el temor, por la circunstancia que estamos viviendo, y a veces eso no nos hace ver, no nos deja ver que Dios sí está obrando, ya está obrando. Creo que cantamos la canción al principio: aunque no puedas ver, Dios ya está obrando. Aunque no lo veamos, Dios ya está obrando. Él está obrando siempre. Ahora, entonces, la presencia de Dios ya está entre nosotros. Ahora falta nuestra parte, que es la determinación para crecer y para poder llegar a lugares con mayores milagros. No solo un milagro de una sanidad de un resfrío o la sanidad de algo, sino a milagros creativos, milagros poderosos que podemos comenzar a vivir si nos determinamos a creer y avanzar como corresponde. ¿Me va siguiendo? Estamos ahí. Entonces, diga conmigo: a la orilla. A la orilla. Ahora, ¿qué tipo de gente hay en la orilla? La palabra de Dios dice que a Jesús lo seguían multitudes, pero no siempre a Jesús lo seguían. A veces Jesús iba donde estaban las multitudes.
Las multitudes muchas veces estaban en un lugar, por ejemplo, en este caso, estaban allí en la playa de Genesaret, y Jesús fue a ese lugar. La Biblia dice que Él llegó a ese lugar para enseñarle a la gente. Y si nosotros vemos aquí, el primer verso dice que lo apretujaban. En la versión Reina Valera dice que se abalanzaban sobre Él y lo querían tocar. Porque es lógico que cuando hay una persona que va y empieza a predicar y empiezan a ver milagros, todo el mundo quiere escuchar. Esto es como en la playa cuando hay un show. Muchos se juntan a escuchar el espectáculo. Y así había mucha gente allí a la orilla de la playa escuchando el espectáculo. Gran cantidad de gente. Ahora, ¿por qué podemos decir que hay gente en la madurez espiritual, dentro de lo que es la madurez espiritual para un avivamiento? Podemos decir que hay varios tipos de personas, entre los cuales está la gente de la orilla. Dijimos que íbamos a decir gente de la orilla. Ahora, el versículo 1 dice que lo apretujaban, que a Jesús lo apretujaban para escuchar la palabra. Podríamos decir que la gente de la orilla es gente que busca una palabra que satisfaga sus necesidades y luego vuelve a su casa a vivir como siempre hasta que una vez más necesita otra vez el milagro de la palabra y vuelve otra vez a la iglesia. Es gente que viene de tanto en tanto a la iglesia como cuando uno va de tanto en tanto a la playa. Y no está mal, es gente que se va a salvar, no está mal, no estoy criticando a nadie. Simplemente le estoy diciendo, son gente que viene a la iglesia, recibe una palabra y luego se va a su casa y sigue viviendo común y corriente como siempre. Pareciera que esa palabra no le afectó mucho, o hizo un cambio, o fue una sanidad, pero luego volvió a su casa y la persona se olvidó hasta que vuelve a necesitar otra vez de Dios y vuelve otra vez a la iglesia. Mucha gente viene a la iglesia cuando necesita de Dios y está bien. No estoy diciendo que esté mal, pero cuando recibe no viene más. Hasta que se siente vacío de nuevo y se le va la vida yendo y viniendo de esta manera. Ahora, ¿es gente que se va a salvar? Sí se va a salvar, mi hermano. No se preocupe, estamos bien. Estamos bien. Aunque seamos gente de la orilla, vamos a salvarnos. Pero hay un compromiso un poco más profundo que el Señor quiere. Hay un compromiso de buscar al Señor por lo que Él es y más que por lo que Él nos puede dar. Es buscar al Señor por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer. Aunque este avivamiento pueda hacer grandes cosas y poderosas cosas, no buscamos al Señor por lo que Él nos va a dar, sino por lo que Él es, porque Él es nuestro Padre. Esa es la esencia de todo. ¿Sabe que en este punto hay muchos cristianos que no prosperan en este punto? Hay mucha gente que vive dando vueltas en la iglesia y nunca sale adelante. Tiene problemas familiares una vez tras vez, vive enfermo, vive con crisis una vez tras vez, porque no se determina a avanzar un poco más, siempre está en la orilla. Son gente que busca los milagros como un subsidio. Es un subsidio que satisface hoy, pero va a tener hambre mañana. Es como pan para hoy y hambre para mañana, como dice el dicho popular. Es satisfacer temporalmente lo que necesita. Jesús sana, Jesús libera, Jesús provee alimentos, pero no todos tienen la determinación de meterse un poquito más en un compromiso para poder vivir los milagros en primera persona. En conclusión, la gente que está a la orilla solo escucha, pero no se compromete a nada. No se compromete a nada y con nada. Son gente que dice, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, está todo bien, yo con Dios. Yo no necesito ir a la iglesia, yo solo voy cuando quiero adorar. Hay gente que, por ejemplo, hace tratos con el Señor. Señor, si sanás a fulano, o si sanás a este hermano de COVID, si sanás a mi hijo, si pasa esto, yo voy a ir a agradecerte a la iglesia. Como si Dios necesitara que fuéramos. El tema es que nosotros necesitamos permanecer en la casa del Señor para que ese milagro no sea una sola vez. Ahora imagínese, si usted recibe un milagro y usted va una vez para agradecer, imagínese si usted viviera en la presencia del Señor. Esos milagros serían cuestión de todos los días. ¿Usted me entiende? Quiero orar por usted ahora. No termina la prédica acá, Cierre sus ojitos allí. En el nombre de Jesús, yo declaro en esta hora que el milagro que estás esperando que suceda, va a suceder.
Declaro que aunque estemos a la orilla, el Señor dijo que nos iba a bendecir porque nos ama, aunque estemos a la orilla. Pero es tiempo de comprometerse. Señor, gracias por ese milagro que recibimos. Ponga su mano en su cabeza, ponga su mano derecha en su cabeza y diga: Señor, estoy sano, estoy libre en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, diga conmigo: gente de la barca. Los versos 2 y 3 dicen que Jesús vio dos barcas y las pidió prestadas. Dice que Jesús vio las barcas allí en la orilla mientras los pescadores lavaban sus redes y las pidió prestadas. Se subió en la barca. Las barcas pertenecían a Simón, pero le pidió algo muy interesante. Y le dijo: Simón, aléjame de la orilla. Aléjame de la orilla. Y acá es como que se estremeció un poquito mi corazón, porque es como que el Señor se alejó de donde estaba toda la gente. Si bien dice la Biblia que el Señor se metió en la barca, se sentó en la barca y seguía enseñando, pero ya no estaba en la orilla, ya no los podían tocar. Y no es porque Jesús sea un showman, sino porque era necesario primero abrir el panorama para hablar más fuerte, ¿no? más lejos. Si usted se pone al lado de una persona, le puede hablar a esa persona muy cerca, pero si usted se pone de lejos, usted puede abarcar más espacio. Jesús no tenía micrófonos ni altoparlantes, no había Zoom en ese entonces, no había WhatsApps. Entonces Jesús sí o sí se metió en la barca. La ciencia dice que los espejos de agua llevan el sonido más lejos. Ahora, no sé cómo habrá sido, pero Jesús se alejó de la orilla. Ahora, me llama mucho la atención que Jesús se haya alejado de la orilla. Y déjeme decirle, no quiero que Jesús se aleje de mí. No quiero que Él diga: bueno, Él me sigue solo por los panes y los peces. De hecho, Jesús se los dijo en algún momento: ustedes me siguen por lo que yo les doy. Porque les di pan por los peces, porque tuvieron satisfacción de su cuerpo, de su hambre. Pero no porque me amen. Me dolió un poquito. Pero el Señor me dijo: hay una oportunidad. Todavía está la gente de las barcas. Ahora, la gente de la barca es gente que no solo escucha, sino que acciona. Este tipo de personas son las que no solo oyen la palabra, sino que ponen la palabra por obra. Se ponen, como se dice, manos a la obra. No son gente que viene a la iglesia a buscar un milagro como un subsidio, como un IFES, sino vienen a la iglesia a amar y a honrar al Dios Todopoderoso, a honrar la presencia y por consecuencia, se llevan encima un milagro poderoso. Y hay mucha gente, mi hermano, mucha gente que ha recibido milagros poderosos porque se ha determinado ir a la iglesia y muchas veces pasa tiempo en la presencia, vive tiempo en la presencia y esos milagros lo alcanzan aunque no se den cuenta. Muchas veces usted se da cuenta y dice: wow, mira, no me di cuenta que esto estaba pasando en mi vida. Y es porque usted pasó tiempo en la presencia de Dios y usted está buscando la presencia de Dios. Los milagros de por sí se le van a pegar. Ahora, la gente que está en la barca son gente que pone a disposición sus barcas. Es gente que va a la iglesia y que dice: pastor, yo quiero abrir una célula en mi casa, quiero prestarle mi barca a Jesús para que Jesús se siente allí y le enseñe a la multitud. ¿Me va siguiendo? Es gente que no tiene problemas con abrir su casa de oración, no tiene problemas de recibir la palabra de Dios en su casa, no tiene problemas de invitar a sus vecinos, no tiene problemas. Porque sabe que Jesús está en la barca y está enseñando. Son gente que pone las barcas al servicio del Señor. Ahora, esta gente que no solo puso las barcas al servicio del Señor, sino que está en la barca con el Señor. ¿Usted me entiende? Yo me puse a pensar cuando Jesús le dijo a Simón: Simón, sácame de la orilla, méteme un poquito más adentro que les quiero enseñar a todos. Yo creo que Simón empujó la barca y cuando la barca empezó a meterse en el mar, Jesús le dijo: vení, Simón, subite, sentate conmigo. Porque vos sos el que maneja la barca, yo predico. Tranquilo, yo hago milagros, pero la barca es tuya.
Ahora imagínense que estar a la orilla donde todos lo apretujan, donde todo el mundo quiere estar con el más importante, con el más famoso, pero de pronto ese más famoso llama a uno y le dice: préstame tu barca y vení conmigo. Mire, yo quiero eso, mi hermano. Yo no quiero estar en la orilla mirando milagros en tercera persona. Yo quiero estar sentado al lado de Jesús. Y cuando Jesús habla, yo creo que dice la Biblia que Jesús se sentó en la barca y enseñaba. Yo creo que Simón estaba al lado. Y yo creo que cuando Jesús hablaba le explicaba a la gente. Y yo creo que le golpeaba en la espalda a Simón y decía: viste, Simón, así son los milagros, así es Dios. La gente de la orilla recibía la palabra, pero Simón estaba al lado compartiendo la misma emoción que Jesús. Gente de barca, gente de la barca. Pero el Señor me dijo: hay un nivel un poco más importante. Hay un nivel un poco más importante. Diga conmigo: aguas profundas. Vean lo que dice el verso 4, por favor, del mismo pasaje que estamos leyendo. Dice: cuando acababa de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hasta aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¿Y sabe qué es aquí donde quería llegar con esta predicación? Dijimos que hay dos tipos de gente en un avivamiento: la gente de la orilla, que es la gente que recibe los milagros como un subsidio, y va y viene, no tiene compromiso. Pero también dijimos que había gente de la barca. Esta gente no se conforma con ver milagros, sino que quieren ser parte del milagro. No quieren estar en tercera persona, sino como protagonistas de los milagros. Pero también están aquellos que, aunque no ven lo que está pasando, que aunque no les cierre lo que le están explicando, son gente que se mete en el río de Dios, que se mete a lo profundo, aunque no entienda o aunque tenga 1000 razones para decir que no va a funcionar. Pero así todo obedece al Señor. La gente que será parte de un avivamiento son aquellos que se animan a accionar aunque no entiendan lo que está pasando. Simón le dijo al Señor: Señor, mira, toda la noche estuvimos pescando. Eso que me acabas de decir, Señor, de que me meta a lo más profundo y tiré las redes, eso que me dijiste, ya lo hice toda la noche y no pesqué nada. Ahora, pero como vos lo decís, yo me voy a meter. La gente que se mete a aguas profundas tiene excusas perfectas para abandonarlo todo, pero no lo hacen porque saben que el que está direccionando es Jesús, que aunque no entienda lo que está pasando, se activan y comienzan a moverse y comienzan a avanzar, comienzan a hacer cosas y comienzan a ver los milagros creativos. ¿Sabe? La gente que se mete a aguas profundas tiene excusas para abandonar. Tiene razón suficiente para decir: no, pastor, no estoy de acuerdo con lo que usted está predicando, creo que no quiero ser parte. Porque tengo esta y esta razón. Teológicamente hay cosas que no encuadran, bíblicamente hay cosas que no las entiendo. Lo que usted está hablando, creo que no me voy a aprender. Tiene excusas, perfecto. Pero hay gente que dice: pastor, teológicamente no cierra, bíblicamente no lo entiendo. Lo que usted habla para mí es chino básico porque está hablando de algo que no está sucediendo, que no lo podemos ver. Pero ¿sabe una cosa? Si Dios lo dijo, me voy a meter, yo lo acompaño. Yo lo acompaño. Esto fue lo que pasó con Pedro. Y ¿sabe una cosa? Déjeme decirle algo interesante. Los milagros más poderosos, la multiplicación más grande no está en la orilla, no está en la barca, está en aguas profundas. Jesús le dijo, después que acabó de enseñar, le dijo a Simón: Simón, métete a aguas profundas y echa las redes. Simón dijo, los miró a los muchachos, los miró a los compañeros, dijo: hicimos esto toda la noche, pero lo está diciendo acá el jefe, lo está diciendo el Señor. Vamos muchachos, metámonos. Creo que Pedro tiraron. Mire, fue tan maravilloso que ellos tiraron las redes. Yo me imagino que el Señor, a la noche cuando salió Simón y toda su gente allí a pescar, yo creo que el Señor le dio una orden a los peces y le dijo
a cada uno de los peces, no quiero ninguno cerca de las barcas de Simón y sus amigos. Yo creo que los peces han dicho, pero Señor, pará, no es que tienen que ser bendecidos para comer. No quiero a nadie cerca de ahí. Yo creo que los peces obedecieron, bueno, qué buena onda el Señor, hoy no nos van a hacer asado. Dice la Biblia que cuando Simón obedece la palabra, la voz del Señor, tira las redes. Yo creo que ahí en ese momento el Señor le dijo, ahora sí, muchachos, todos los peces métanse ahí dentro de las redes, y sacaron. ¿Sabes que yo me puse a pensar un poco en esto? Porque algunas veces anduve ahí a la orilla del río, acá en la zona de Aluminé, y algunas veces vi algún pececito nadando en la orilla. Y yo dije, Señor, pero los peces no solo están en lo profundo, porque yo he visto peces a la orilla. Y parecía como que el Señor se sentó al lado mientras él hablaba en la barca y me dijo, ¿cuántos viste? Bueno, he visto algunos y vi algunos, sí, algunos hermanos que me mostraban y qué bonitos que son, sí. Y yo creo que el Señor me dijo, mira, siempre hay un abombado que sale a la orilla. Pudiendo nadar en lo profundo donde está seguro, siempre sale a la orilla, pero siempre anda uno despistado por ahí. Y el Señor me dijo, pero la gran cantidad de peces están en lo profundo. Con esto el Señor me enseñaba y me dice, ¿sabes qué? Cuando comenzás a vivir un evangelio superficial, un evangelio de la orilla, sí vas a ver peces, va a andar uno que otro. Pero si te querés meter en el río de Dios para moverte en los milagros de Dios, tenés que ir a aguas profundas. ¿Usted me entiende? Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿dónde querés estar? Fíjese que yo no le estoy preguntando dónde estás, en qué lugar estás. Te estoy preguntando dónde quieres estar, porque algunos pueden decir, estoy re en la orilla. Estoy tan en la orilla que estoy embarrado de arena. Pero ¿sabe una cosa? El Señor nos dice que podemos volver y podemos meternos en la barca y aún podemos avanzar. La pregunta es, ¿dónde vas a estar? ¿En la orilla donde vas a recibir milagros como aspirina? ¿O vas a prestar tu barca para que muchos puedan conocer a Jesús? ¿O serás de aquellos que se meten, que estando en la orilla se suben a la barca, prestan la barca y no solo eso, comienzan a ver milagros creativos mucho más abundantes? Ahora, estos tres niveles de madurez espiritual son los niveles de madurez de un cristiano que quiere meterse en un avivamiento de Dios. El río de Dios es el avivamiento de Dios, es la presencia de Dios sin precedentes, es la presencia de Dios como nunca se vivió antes. El río de Dios es la presencia de Dios, es la misma presencia de Dios. Ahora, lo que estamos viviendo en este tiempo, mi amado hermano, es un tiempo de restitución. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios que en algunos momentos se manifestó, si ustedes pueden ver las prédicas anteriores sobre lo que fue los avivamientos, hay unas ilustraciones que hicimos ahí, creo que fue el domingo pasado. Esos avivamientos se pueden volver a repetir hoy porque estamos en un tiempo de restitución. Todo lo que perdimos por comodidad, por haber estado en la orilla, podemos comenzar a ver que la manifestación de Dios vuelve de nuevo a nuestros tiempos, porque es un tiempo de restitución. Le hago un ejemplo para que sepamos dónde estamos parados, ¿verdad? ¿Me sigue ahí? Hace unos días, usted leyó en sus mensajes de WhatsApp un cartel que decía días de ayuno. ¿Cuántos ayunaron? Ahí los que están en Zoom tienen las camaritas apagadas. Pero habría que ver cuántos ayunaron. Porque si usted dice, me reolvidé, pastor, me reolvidé. Ahí Gaby ayunó. Me reolvidé, pastor. Bueno, déjeme decirle que usted está en la orilla todavía. ¿Sabe una cosa? El punto fundamental de todo esto es que ese cartel fue dado para que comencemos a meternos en el río. Usted puede decir, pastor, pero nosotros en nuestra localidad ya teníamos días de ayuno.
¿por qué hay que cambiarlo? No, sigamos nuestro día de ayuno, ya está. Pero el Señor dice, este es un tiempo de avivamiento, es un tiempo de bendición. Comenzamos a vivir un tiempo nuevo. ¿Me va siguiendo? Un tiempo poderoso. Así que si hay días de ayuno, póngase a ayunar porque este es el momento. Ahora, la buena noticia es que aún estando en la orilla, podemos meternos en el río, en la barca, y podemos irnos a lugares más profundos. ¿Por qué le digo todo esto, mi amado hermano? Porque en el río de Dios, en la manifestación de la presencia de Dios, están los milagros más poderosos, en el lugar más profundo, en esos ríos que son ríos de avivamiento de Dios. En ese lugar profundo es donde está la presencia de Dios, donde están los milagros más grandes. El río de Dios es el avivamiento, es la manifestación de la presencia de Dios. Juan 7:38 dice que el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso significa que el que cree en mí, dice el Señor, como dice la palabra, de su interior se derramará la presencia, se meterá la presencia en usted, y no solo será en usted, sino que abarcará muchas otras personas. Diga conmigo, el río de Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 47, hay un mensaje, con esto quiero terminar. Hay un mensaje que el profeta Ezequiel recibe de parte de Dios, y Dios le da una ilustración de lo que es la presencia de Dios. Le voy a parafrasear la historia. Dice que el Señor lo llevó al profeta a un lugar, a un templo que miraba hacia el oriente. Y dice que el profeta vio que de debajo del templo salía agua y se transformaba en un río que iba a parar al mar muerto y a otros mares que estaban deshabitados o contaminados, se podría decir. Pero este río que salía de debajo del templo como un caudal muy fuerte, dice que cuando llegaba a los mares que no tenían frutos, el mar se santificaba, se sanaba, se purificaba. ¿Me va siguiendo? Se purificaba. El verso 1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Estoy leyendo Ezequiel capítulo 47, verso 1, ahora leo el verso 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Pero note lo que dice el verso 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. 1000 codos, mi hermano, son 530 metros. Dice, y midió 530 metros y me hizo meterme en el agua, y el agua me llegaba hasta los tobillos. O sea, estaba en la orilla. Verso 4 dice, midió otros 530 metros, o sea 1000 codos, y me hizo pasar con el agua y me llegaba hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar con el agua y me llegaba hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río, y yo no podía pasar porque las aguas habían crecido tanto, de tal manera que me tapaban por completo. ¿Sabe lo que Dios le estaba mostrando al profeta en ese entonces? Le estaba mostrando que esos eran los niveles de madurez en un avivamiento. Al principio caminamos y pisamos firme. Avanzamos aunque el río nos moje, aunque el río nos moje los tobillos, nos moje hasta las rodillas, nos moje hasta la cintura, nos tapa hasta acá arriba, pero nosotros todavía podemos caminar, todavía estamos pisando firme. ¿Usted me entiende? Pero cuando el río de Dios se hace tan imponente, solo podemos nadar. Ya no estamos pisando suelo firme, ya no es nuestro suelo, ya no soy yo haciendo pie porque no puedo. Solo me queda nadar. Dice la Biblia que él cruzó, que ya no se podía caminar, pero se podía nadar. Pero una cosa es pisar cuando yo me siento seguro, y otra cosa es nadar en el agua donde solo tengo que hacer braceadas para poder cruzar. Pero esas aguas son las que me llevan de un lugar a otro. Ese es el río de Dios.
Sabe que una vez un hermano me comentó un sueño y me dijo: pastor, yo estaba yendo hacia Pilolil y iba en mi camioneta ahí a la orilla en el río, y mi camioneta se caía al río. Y él me dijo: yo intentaba salir a cualquier precio, intentaba nadar, intentaba llevar, pero el agua me llevaba de un lado para otro. Y me dice, y me desperté y me dijo: pastor, ¿y qué puede ser eso? Yo en cierta manera entendí que Dios nos estaba diciendo: dejen que el río se los lleve. No intenten salir. Si ustedes se metieron, pónganse a nadar dentro del río. No intenten buscar dónde pisar firme, porque en un avivamiento muchas veces no vas a encontrar lógica. Mire lo que pasó con Simón. Tirá la red, metete a lo profundo, tirá la red. Simón dijo: toda la noche lo hicimos. ¿Sabe? Muchos de nosotros tenemos excusas perfectas para decirle al Señor: no, Señor, la verdad que ya lo intenté un montón de veces. Pero esto está diciendo el Señor: oraste y no te sanaste, ora de vuelta. ¿Qué puede perder? No, pastor, es que ya le prediqué y no me sacó zumbando. Anda de vuelta. Pastor, es que cada vez que le hablo se pone chinchudo. Háblale de vuelta. ¿Usted me entiende? Es tiempo de volver a tirar las redes. Es tiempo de comenzar a caminar. Ahora, note lo que dice el verso 6 del libro de Ezequiel 47. Dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llamó y me hizo volver a la ribera del río. O sea, lo sacó, lo puso a la ribera del río y le dijo: observa ahora. Y viendo yo, dice Ezequiel, vi que a la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descienden en el Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, las aguas de ese mar recibirán sanidad. Sanidad. Prestemos atención aquí. Hoy nos enteramos que lamentablemente hay hermanos que dieron positivo de COVID. Y yo quiero profetizarle algo como hicimos hace un tiempo atrás. Pero diga conmigo, estoy sano. Estoy sano, dígalo. ¿Sabe? Porque el que está metido en el río de Dios, mire, por más peste que exista por todos lados, déjeme seguir leyendo y va a ver usted lo que sucede en un avivamiento. Verso 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado a esas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en ese río. ¿Usted me entiende? Lo que Dios le mostró a Ezequiel es la base del avivamiento. Es la base del avivamiento. Todo el que se meta en el río, aunque no lo entienda, va a ser sano. Si tienes problemas matrimoniales, métete en el río, porque allí tu matrimonio va a sanar. Si estás enfermo, si tienes artrosis, si tienes artritis, si hay tumores, métete en el río, porque allí te vas a sanar. Porque la Biblia lo dice. Yo no te estoy inventando nada, mi hermano. Puedes tener mil excusas y puedes decir: pastor, pero hace años que sufro de esto. Intentalo otra vez. ¿Usted me entiende? Ahora, verso 10 dice: y junto a él están los pescadores, desde el Engadi hasta el Englim serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. O sea, tiempo de abundancia, tiempo de prosperidad. ¿Usted me está siguiendo? Verso 12 dice: junto al río y en la ribera, a un lado y al otro, crecerá toda clase de árboles. Sus hojas nunca se caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Mire si no es tremendo lo que Dios está hablándonos sobre avivamiento. El río de Dios es lo que estamos viviendo hoy en nuestra iglesia. Y las iglesias del mundo están viviendo la visitación del Espíritu Santo. Muchos religiosos cabezones, discúlpeme que lo diga así, no lo entienden. ¿Por qué? Porque razonan como cuando Simón le dijo: Señor, pescamos toda la noche, no vamos a ir.
Imagínense que Jesús le hubiese dicho, pero Simón, metete allí. No, vamos a ir, ya pescamos. ¿Quién es el pescador? ¿Soy yo o sos vos? ¿Se entiende? Pero ahí están los religiosos buscándole la quinta pata al gato. Estamos buscando todo lo necesario para decir, no, esto no es verdad. Esto es mentira. Cada vez el mundo va peor porque la Biblia dice que el mundo se va a terminar. Se va a terminar para aquellos que no creen en el Señor. Pero los que creen tienen vida eterna y abundante. Usted no tenga miedo que el mundo se termine. Usted tenga miedo a estar en la orilla, no haberse metido en el interior, no haberse metido en ríos profundos. El río de Dios es lo que estamos viviendo como iglesia, pero tenemos que animarnos a meter hasta donde no hagamos pie, hasta cuando nosotros tengamos que movernos por fe y el agua ya nos haga flotar y nos lleve de un lugar a otro y allí tengamos que nadar, porque hay que nadar, porque hay que buscar dirección. En las aguas profundas, mis amados hermanos, están los milagros más poderosos. Los milagros más creativos están en aguas profundas. Los milagros más creativos, más poderosos, están en aguas profundas. No están en la orilla ni están en la barca. Están en la obediencia, aunque no entiendan lo que está pasando. Póngase de pie allí, mi hermano, por favor, y vamos a orar. Yo no sé si usted se anima a meterse conmigo en ese río. No sé si usted se anima a comenzar a meterse, a caminar en el río. Jesús le dijo a Simón, Simón, tira las redes. Métete a lo profundo y tira las redes. Lo que Dios me dice que hoy le diga a mi amado hermano es, métete a lo profundo. Dios me está diciendo, no tengas temor. Lo que antes te trabó, lo que antes no funcionó, hoy va a funcionar. Porque este es un tiempo de restitución. Lo que antes no funcionó, hoy sí va a funcionar. Lo que antes intentaste y no pudiste lograrlo, hoy sí va a funcionar. Hoy sí va a funcionar. Te lo digo en el nombre de Jesús. Porque Dios me dijo, dile a mis hijos que se metan mar adentro, porque allí es donde están los milagros creativos. Hay sanidades que se han postergado por años, porque la gente no se animó a meterse a lo profundo, solo se quedaron en la orilla. Porque Dios hizo llamados pastorales, hizo llamados a algunos, y la gente por quedarse en la orilla o por estar en la barca no pudo seguir avanzando. Pero Dios dice esto, es tiempo de volver a empezar, aunque no lo entiendas. Leíamos en el libro de Ezequiel que este río por donde vamos a avanzar es un río donde van a haber sanidades, liberación y prosperidad. Este es la esencia del avivamiento. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le digo, pero es un tiempo de volver a empezar. Cierre sus ojos allí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.